El Código de Hammurabi. En 1901, una expedición arqueológica francesa excavaba bajo el suelo de Susa, en el actual Irán, cuando sus palas rozaron algo duro a casi 2 metros de profundidad. Lo que emergió lentamente de la tierra fue un bloque de diorita negra pulida, de 2 metros y 25 centímetros de altura, cubierto de arriba a abajo por miles de caracteres cuneiformes apretados en columnas perfectas. Los obreros lo llamaron la piedra con escritura. Los epigrafistas que llegaron después casi no podían respirar cuando empezaron a leer. Porque lo que aquella piedra decía no tenía ningún sentido para un objeto de casi 4000 años de antigüedad. No en el sentido que esperaban. El rey Hammurabi de Babilonia gobernó aproximadamente entre el 1792 y el 1750 a.C., y durante su reinado mandó grabar en aquella estela de diorita negra 282 disposiciones legales en acadio. La estela fue llevada a París y hoy se conserva en la sala 3 del Departamento de Antigüedades Orientales del Museo del Louvre, donde cualquiera puede pararse frente a ella y leer, si sabe acadio, principios que el mundo occidental tardó entre 2 y 3 milenios en redescubrir. El artículo primero del código establece, con una claridad que desafía a la época, que si alguien acusa a otro de un crimen y no puede probarlo, el acusador será ejecutado. No el acusado, el acusador. Eso es la carga de la prueba recayendo sobre quien acusa, no sobre quien se defiende, un principio que el derecho inglés formalizó como presunción de inocencia en el siglo XIX de nuestra era, 3600 años después. El artículo 229 dispone que si un constructor levanta una casa y ésta colapsa y mata al propietario, el constructor será ejecutado. Responsabilidad civil del contratista. El Código Napoleónico de 1804 incorporó algo similar. El artículo 48 ordena que si un deudor agricultor pierde su cosecha por causas naturales, quedará eximido del pago de deudas ese año. Protección al deudor frente a catástrofes, un mecanismo que muchos sistemas legales contemporáneos todavía debaten cómo implementar correctamente. Martha Roth, profesora del Oriental Institute de la Universidad de Chicago y autora de la obra de referencia académica sobre legislación mesopotámica, documentó que el Código de Hammurabi no fue siquiera el primer intento. Le precedieron el Código de Ur-Nammu, datado aproximadamente en el 2100 a.C., y el Código de Lipit-Ishtar, de alrededor del 1930 a.C., lo que sitúa una tradición jurídica sofisticada en Mesopotamia con al menos 500 años de desarrollo anterior a Hammurabi. 500 años de reflexión legal sistemática antes de que el rey babilónico pusiera la piedra. El preámbulo del código declara su propósito con una frase que los traductores rinden aproximadamente como «para que el fuerte no oprima al débil», una declaración de justicia social que el derecho romano y el medieval europeo no articularon con esa claridad. El artículo 108 regula el precio máximo de la cerveza en tabernas y prohíbe que las taberneras cobren en plata cuando el precio está fijado en grano, una regulación de precios máximos y control comercial que los estados modernos descubrieron durante las guerras mundiales del siglo XX. 282 disposiciones, contratos laborales vinculantes para ambas partes, regulación de honorarios médicos, protección jurídica codificada para las mujeres en contextos de divorcio y herencia. Los historiadores del derecho como Russ Versteeg, en su estudio sobre el derecho mesopotámico temprano, y el erudito Raymond Westbrook de la Universidad Johns Hopkins, enmarcan esta complejidad no como anomalía, sino como resultado natural. Babilonia era una sociedad urbana, comercial y agraria de alta densidad, con redes de intercambio que requerían regulación sofisticada. Los problemas que el código resuelve, las deudas, los contratos, la responsabilidad, el fraude, son universales, y cualquier sistema legal suficientemente desarrollado convergerá en soluciones similares independientemente de la época. Es una explicación funcionalista sólida, y cuenta con el respaldo de décadas de investigación académica seria. Pero esta explicación no responde la pregunta más incómoda. No es por qué Babilonia llegó a estos principios, es por qué los perdió el mundo que vino después. El derecho romano, que se considera el fundamento de la tradición jurídica occidental, no incorporó la presunción de inocencia como principio general del proceso. El derecho medieval europeo no protegía sistemáticamente al deudor agrícola frente a catástrofes naturales.
El derecho inglés no articuló la responsabilidad civil del constructor de forma comparable hasta el siglo XIX. 3.600 años de historia jurídica separaron la primera formulación de estos principios de su reincorporación en el derecho occidental moderno. No se trata de que el progreso fuera lento, se trata de que algo que ya había sido encontrado se perdió completamente y tuvo que ser encontrado de nuevo. ¿Qué pasó exactamente en la transición del mundo mesopotámico al greco-romano cristiano que estructuró la civilización occidental? ¿Cuántos otros sistemas de conocimiento, no solo el jurídico, sufrieron el mismo ciclo de descubrimiento, pérdida y redescubrimiento sin que lo hayamos identificado porque no tenemos la piedra que lo registró? Es posible que lo que llamamos progreso histórico sea en realidad una serie de avances y retrocesos que nuestra narrativa lineal del tiempo ha suavizado hasta hacerlos invisibles. La estela de diorita negra está en el Louvre. 2 metros y 25 centímetros de roca que llevan en París desde 1902. Millones de personas la han fotografiado. Muy pocos se han detenido a preguntar qué significa que alguien, hace casi 4.000 años, ya supiera lo que el mundo tardó tanto en volver a saber. La hipótesis del tiempo fantasma. Hay una pregunta que la mayoría de los historiadores prefieren no responder directamente. No porque no tengan respuesta, sino porque la pregunta en sí resulta incómoda. La pregunta es esta. ¿Cómo sabemos con seguridad que los siglos que creemos que ocurrieron realmente ocurrieron? Confiamos en documentos, pero los documentos pueden ser copiados, interpolados, fabricados, confiamos en los calendarios. Pero los calendarios son construcciones humanas, sujetas a revisión y, en algunos casos, a manipulación. En 1991, un historiador alemán llamado Heribert Illig publicó una pregunta que sacudió los cimientos de la cronología medieval, no porque fuera irresponsable, sino porque estaba construida sobre datos verificables. Y la pregunta era la siguiente: ¿y si los años 614 a 911 de nuestra era nunca existieron? Illig no era un aficionado, era un historiador con formación académica. Y su hipótesis, a la que llamó Phantomzeit, que en alemán significa precisamente tiempo fantasma, partía de una observación matemática concreta. El calendario juliano, establecido por Julio César en el 46 a.C., acumula un error de 11 minutos y 14 segundos por año respecto al año solar real. Cuando el Papa Gregorio XIII reformó el calendario en 1582, ese error acumulado se corrigió eliminando 10 días del calendario, saltando del 4 de octubre directamente al 15 de octubre de ese año. Sin embargo, según los cálculos de Illig, en 1628 años de uso del calendario juliano, el error acumulado debería haber sido de 13 días, no de 10. La discrepancia de 3 días correspondería, en su modelo, a aproximadamente 300 años adicionales, que no existieron en la realidad, pero que sí existen en la cronología oficial. Hans Ulrich Niemitz, historiador alemán que desarrolló la hipótesis en un artículo académico de 1996, señaló además que la datación por radiocarbono del período en cuestión tiene un margen de error de más o menos 50 a 100 años. Lo que significa que no puede confirmar ni refutar con la precisión suficiente si ese segmento cronológico es real o fabricado. El período que Illig identifica como posiblemente ficticio, del 614 al 911 de nuestra era, coincide con lo que los historiadores medievales llaman período oscuro de Europa occidental, caracterizado por una casi total ausencia de construcciones fechables con seguridad, documentos originales verificados en su materialidad física, innovaciones tecnológicas documentadas y registros administrativos continuos comparables a los del período romano previo o al carolingio posterior. La figura de Carlomagno, supuestamente coronado emperador el 25 de diciembre del año 800, es el centro más provocador de la hipótesis. Illig señala que Carlomagno aparece documentado fundamentalmente en fuentes de su propio ámbito cultural y cronológico inmediato y que ninguna fuente árabe, bizantina o china contemporánea lo menciona con el nivel de detalle que cabría esperar del gobernante del imperio más poderoso de Europa occidental en ese momento. La Catedral de Aquisgrán, su supuesta capilla palatina, construida entre el 796 y el 814, fue analizada por Illig como mostrando influencias estilísticas que algunos historiadores de la arquitectura sitúan más cerca del siglo X que del IX.
aunque este punto ha sido disputado con firmeza por especialistas en arquitectura carolingia. El astrofísico Gunnar Heinzson, de la Universidad de Bremen, publicó trabajos paralelos argumentando que la estratigrafía arqueológica de múltiples sitios europeos presenta discontinuidades que resultan difíciles de explicar dentro de la cronología convencional. La comunidad académica rechaza la hipótesis del tiempo fantasma de forma prácticamente unánime y tiene razones sólidas para hacerlo. Los registros del califato omeya y abasida proporcionan una cronología del período 614 a 911 independiente, detallada y consistente con la europea. La dendrocronología y la datación por radiocarbono, aunque con sus márgenes de error, no muestran una discontinuidad de 300 años en los materiales analizados. Y la escala de la supuesta falsificación, que habría requerido la coordinación simultánea de escriptorios monásticos, cancillerías imperiales y archivos eclesiásticos en toda Europa, excede cualquier capacidad organizativa que pudiéramos atribuir razonablemente a una conspiración del año 1000, por poderosa que fuera la alianza entre el Papa Silvestre II, el emperador Otón III y el Basileus Constantino VII que Illich propone. Pero la pregunta que la hipótesis plantea permanece. No la conclusión, que muy probablemente sea incorrecta en sus detalles específicos. La pregunta, ¿cuántos documentos primarios del período 614 a 911 de nuestra era sobreviven en original físico verificado, no en copia posterior? ¿Cuántos de los textos que atribuimos a ese período han sido sometidos a análisis material exhaustivo de su soporte, su tinta y sus características codicológicas? ¿Por qué el período oscuro medieval europeo es arqueológicamente tan pobre que en algunos segmentos parece un vacío? ¿Y por qué la respuesta convencional, porque era la Edad Oscura, no explica el mecanismo sino que simplemente repite el fenómeno? Tal vez la cronología sea exactamente lo que creemos que es. Tal vez Carlomagno existió, gobernó, construyó y murió exactamente cuando los libros dicen. Tal vez los 3 siglos sean reales y el error calendárico tenga una explicación matemática que los críticos de Illich han dado y que simplemente no ha sido suficientemente divulgada. Todo eso puede ser cierto, pero la pregunta de fondo, la de cuánta certeza tenemos realmente sobre los siglos que no podemos ver directamente, es una pregunta que merece más que una respuesta circular. La Biblioteca de Alejandría. No hubo un solo incendio. Eso es lo primero que hay que entender. La destrucción de la Biblioteca de Alejandría no fue un único momento dramático, sino una degradación que se extendió durante siglos, una muerte lenta por múltiples causas que incluyeron el fuego, el saqueo, el decreto imperial y el asesinato, y que por eso mismo es más difícil de comprender y más fácil de minimizar. Fundada bajo Ptolomeo I Soter aproximadamente en el 285 a.C. como parte del Museo de Alejandría, la primera institución de investigación sistemática del mundo antiguo, la biblioteca acumuló entre 400.000 y 700.000 rollos de papiro según las distintas fuentes de la época. Luciano Canfora, en su obra sobre la biblioteca desaparecida, argumentó que incluso la cifra más conservadora representaría más del doble de todos los textos griegos que han sobrevivido hasta el presente. Lo que se perdió no fue un archivo, fue la mayor concentración de conocimiento humano que el mundo antiguo había logrado reunir en un solo lugar. Y la prueba más perturbadora de lo que ardió con ella no es abstracta, tiene forma física, tiene engranajes. En 1901, un buzo recuperó de un naufragio frente a la pequeña isla griega de Anticitera un objeto de bronce corroído, de dimensiones modestas, que nadie supo clasificar durante décadas. No fue hasta que el proyecto de investigación Anticitera, utilizando tomografía computarizada de alta resolución, publicó sus análisis en la revista Nature en 2006 y en 2021, que se comprendió plenamente lo que ese objeto era. El mecanismo de Anticitera, datado en el siglo II a.C., contiene al menos 37 engranajes de bronce con dientes tallados, con una precisión de manufactura de más o menos 0,06 milímetros, comparable a la relojería suiza del siglo XVIII. Podía predecir eclipses solares y lunares, calcular posiciones planetarias y seguir el ciclo olímpico. Es el dispositivo mecánico de precisión más complejo que se conoce del mundo antiguo, y su nivel de ingeniería no fue igualado en Europa hasta los relojes astronómicos de catedral del siglo XIV. Alguien lo construyó.
Y lo que le permitió construirlo desapareció tan completamente que 14 siglos después, los mejores ingenieros de Europa no habrían podido replicarlo. Eso no es especulación, es un hecho verificable. El astrónomo Aristarco de Samos propuso, aproximadamente en el 270 a.C., que la Tierra giraba alrededor del Sol. Lo sabemos únicamente porque Arquímedes lo menciona de pasada en su obra El Arenario. La obra original de Aristarco sobre el modelo heliocéntrico no sobrevivió. Copérnico formuló la misma hipótesis 17 siglos después y fue tratado como revolucionario. El geógrafo Eratóstenes, director de la biblioteca alrededor del 240 a.C., calculó la circunferencia de la Tierra en 252.000 estadios. Convertida usando el estadio egipcio, esa cifra da aproximadamente 39.690 kilómetros, con un error inferior al 1% respecto al valor actual de 40.075 kilómetros. Su método completo, sus cálculos detallados y los mapas que produjo se perdieron. El ingeniero Herón de Alejandría, que vivió aproximadamente entre el año 10 y el 70 de nuestra era, diseñó según sus textos supervivientes una turbina de vapor funcional llamada eolípila, autómatas programables y un odómetro mecánico. Los textos sobrevivieron parcialmente. Los principios no fueron reaplicados durante más de 1000 años. El médico Galeno menciona haber consultado en la biblioteca textos de Herófilo y Erasístrato que distinguían los nervios motores de los sensitivos, un conocimiento que la medicina occidental tardó hasta el siglo XIX en sistematizar. La postura académica, articulada con solidez por el historiador de la ciencia David Lindberg en Los orígenes de la ciencia occidental, sostiene que la narrativa del Renacimiento perdido sobreestima la ruptura. Gran parte del conocimiento antiguo fue preservado, traducido y desarrollado por eruditos árabes e islámicos durante los siglos VIII al XII y retransmitido a Europa durante los siglos siguientes. La Edad Media no fue una regresión, sino una transformación del conocimiento en nuevas formas institucionales. Es una corrección necesaria y bien fundamentada al relato simplificado de los bárbaros quemaron la ciencia. Pero el mecanismo de Anticitera nadie lo copió en árabe. Era un objeto físico, no un texto. Nadie describió sus 37 engranajes con suficiente detalle para que alguien pudiera replicarlos. Y la pregunta no es qué se preservó, sino que no hay forma de saber qué se perdió. Lo que sobrevivió lo podemos contar. Lo que no sobrevivió y de lo que no tenemos ni mención, eso es el verdadero vacío. ¿Cuántos mecanismos de Anticitera hubo? ¿Cuántas máquinas, mapas, tratados médicos y sistemas de cálculo representaban el mismo nivel de sofisticación y desaparecieron sin dejar rastro físico ni mención en ningún texto superviviente? Es posible que la historia de la ciencia que hemos construido no sea el progreso lineal que imaginamos, sino una reconstrucción incompleta de un conocimiento que ya había sido alcanzado, que brilló durante siglos en aquella ciudad costera de Egipto, y que se apagó de forma tan gradual que cuando el último rollo se pudrió o ardió, ya nadie recordaba exactamente qué habían perdido. La estructura de Yonaguni. El agua tiene una temperatura de 22 grados centígrados y la visibilidad es de unos 12 metros cuando el instructor de buceo Kihachiro Aratake dobla el extremo de un promontorio rocoso frente a la costa sur de la isla de Yonaguni, la más occidental del archipiélago japonés, y detiene su avance. Lo que tiene delante no es lo que buscaba. Buscaba tiburones martillo, que son comunes en esas aguas turbulentas del Pacífico occidental. Lo que encontró en 1986, a 25 metros de profundidad, fueron plataformas, rectangulares, perfectas en sus ángulos, escalonadas con una regularidad que el agua no produce sola. Escalones de 2 metros de altura, superficies planas tan anchas que podrías caminar por ellas si no estuvieras bajo el mar. Y todo ello en un área que, según los datos paleoceanográficos del Cuaternario para la región, habría estado sobre el nivel del mar hace exactamente 10.000 años. La estructura de Yonaguni se extiende a lo largo de aproximadamente 250 metros de largo y tiene una altura total de 25 metros desde su base hasta su punto más elevado. La roca es arenisca y lodolita del período Mioceno, con una antigüedad geológica de entre 5 y 23 millones de años. Nadie discute la naturaleza de la roca.
Lo que se discute, con una intensidad que no ha disminuido desde el primer buceo académico en el sitio, es si sus formas fueron creadas exclusivamente por la naturaleza o si alguna mano humana las modificó, amplió o completó. El geólogo marino Masaaki Kimura, de la Universidad de las Ryukyus en Okinawa, realizó a partir de 1997 más de 15 temporadas de buceo sistemático en el sitio, y publicó su análisis en el Journal of Geography japonés en 2004, identificando al menos 10 características que a su juicio constituyen marcas de manufactura humana. Entre ellas, la regularidad estadística de las terrazas, la presencia de lo que describe como columnas verticales, lo que interpreta como símbolos tallados en la superficie de la roca, y lo que Kimura denominó una carretera perimetral que bordea la estructura principal. Identificó además en los alrededores del sitio herramientas de piedra tallada consistentes con tecnología del período Jomon, la cultura prehistórica japonesa que data de entre 14.000 y 300 años antes de Cristo, lo que situaría a los posibles constructores o modificadores dentro de un rango cronológico compatible con la antigüedad estimada de la estructura. Si estuvo sobre el nivel del mar hace 10.000 años, la parte superior habría estado aproximadamente 5 metros por encima del agua, una plataforma perfectamente utilizable. El geólogo Robert Schoch, de la Universidad de Boston, es quizás el nombre más conocido en el debate opuesto. Schoch llegó a Yonaguni esperando encontrar evidencias artificial, con un historial de investigación sobre estructuras antiguas que le hacía abierto a esa posibilidad. Y, tras su análisis, publicó en 1999 su conclusión de que las formaciones son muy probablemente naturales, resultado de la estratificación característica de las rocas sedimentarias en la región, combinada con la acción de corrientes, mareas y los procesos sísmicos frecuentes en esa zona del Pacífico. La arenisca del tipo presente en Yonaguni tiene una tendencia documentada a fracturarse en ángulos próximos a los 90 grados a lo largo de sus líneas de debilidad interna, y las corrientes aceleran y amplían ese proceso de forma que puede producir geometrías sorprendentemente regulares sin intervención humana. Sin embargo, el propio Schoch reconoció en sus publicaciones que algunas características, particularmente la secuencia de peldaños de altura prácticamente idéntica, resultaban sorprendentemente regulares para una formación puramente natural, una concesión que sus propios detractores han utilizado repetidamente en el debate. El gobierno japonés no ha declarado el sitio como zona arqueológica protegida ni ha financiado un programa sistemático de investigación submarina en Yonaguni. Técnicamente sigue siendo, en términos de su estatus legal, una atracción turística de buceo. Formaciones menores con características similares han sido documentadas en al menos 3 otros puntos del archipiélago de las Ryukyus, lo que sugiere que si Yonaguni es artificial o semiartificial, no sería un fenómeno aislado, sino parte de algo más amplio que todavía no hemos delimitado. Pero hay una pregunta cuantitativa que los defensores de la explicación natural no han respondido de forma exhaustiva. La distribución estadística de ángulos próximos a 90 grados en la estructura de Yonaguni es significativamente mayor que la observada en formaciones de arenisca natural de características geológicas equivalentes estudiadas en otras partes del mundo, según señalan Kimura y otros investigadores favorables a la hipótesis artificial. No es un argumento de autoridad ni una impresión subjetiva. Es una observación cuantificable que merece una respuesta cuantitativa, no solo una descalificación. Es posible que Yonaguni sea un caso intermedio, una formación natural, que una cultura humana del Jomon temprano o anterior identificó, utilizó y modificó en puntos específicos, dejando huellas que hoy no sabemos separar con precisión de la geología original. ¿Y si la ausencia de un programa oficial de investigación arqueológica no refleja la ausencia de evidencia, sino la incomodidad de sus implicaciones para la cronología de la presencia humana sofisticada en el Pacífico occidental? ¿Qué exactamente estaba haciendo alguien en esa roca, a la orilla del mar, hace 10.000 años? El colapso del Bronce final. Existe un período en la historia del Mediterráneo oriental que los arqueólogos llaman sencillamente el colapso, como si no necesitara más calificativo, como si la sola mención de la época fuera suficiente para que todo especialista entendiera de qué se habla. Entre el 1200 y el 1150 a.C., en el espacio de 50 años, 5 civilizaciones avanzadas desaparecieron simultáneamente.
Los micénicos, que habían construido los palacios de Micenas y Tirinto y habían mantenido rutas comerciales que alcanzaban el Báltico y el Levante, colapsaron y desaparecieron. Los hititas, que durante 2 siglos habían rivalizado con Egipto como la mayor potencia de la tierra conocida, se esfumaron tan completamente que su existencia fue olvidada hasta que Hugo Winkler excavó su capital, Hattusa, en 1906 de nuestra era, casi 3000 años después de su desaparición. Los ugaríticos, los chipriotas, los cananeos, todas las civilizaciones interconectadas del Mediterráneo oriental colapsaron en ese mismo medio siglo. No hay en la historia humana un evento comparable en escala y simultaneidad, y la última palabra que tenemos de uno de ellos la escribió alguien que sabía que todo se acababa. En los archivos del Palacio de Ugarit, ciudad-estado de la costa siria destruida aproximadamente en el 1185 a.C., los arqueólogos encontraron una carta en el horno donde se cocía para ser enviada. Nunca llegó a su destino. El rey de Ugarit escribía al rey de Chipre: los barcos enemigos habían llegado, habían quemado sus ciudades, habían causado daño a su tierra. Pedí ayuda urgente. 7 barcos enemigos. Un gran daño. La carta se quedó en el horno cuando la ciudad ardió. Nadie la recogió porque no quedó nadie que pudiera hacerlo. Los barcos enemigos pertenecían a quienes los registros egipcios del faraón Ramsés III, grabados en los relieves del templo de Medinet Abú, aproximadamente en el 1177 a.C., llaman los pueblos del mar. Ramsés los representa con cascos emplumados, ropas y embarcaciones que los arqueólogos han examinado durante décadas sin poder asociarlas definitivamente con ningún pueblo conocido de la época. Vinieron, según los registros egipcios, destruyendo todo a su paso. Los hititas, los que estaban en Arzawa, los que estaban en Alasilla, todos caídos a un tiempo. Egipto sobrevivió, pero apenas. Y los pueblos del mar desaparecieron de los registros históricos con la misma impenetrabilidad con que habían aparecido. Eric Klein, de la Universidad George Washington, documentó exhaustivamente en su obra de 2014 sobre el colapso del Bronce Final que la red comercial de esa época era extraordinariamente interdependiente. El cobre venía de Chipre, el estaño de Asia Central, el trigo de Egipto, la madera de Líbano, el vidrio de Egipto o Mesopotamia, los tintes de Fenicia. Un fallo en cualquier nodo podía propagarse en cascada a través de toda la red. El paleoclimatólogo Brandon Drake publicó en 2012 en el Journal of Archaeological Science un análisis de espeleotemas de Israel, Turquía y Grecia que identificó una megasequía de entre 300 y 400 años de duración que comenzó aproximadamente en el 1200 a.C. en todo el Mediterráneo oriental. Hay evidencia sísmica de terremotos en varios de los sitios destruidos durante el período. Análisis de isótopos de estroncio en restos humanos de esos mismos sitios sugieren que muchos de los invasores, identificados arqueológicamente, no eran foráneos, sino poblaciones locales o regionales, lo que indica que parte del colapso fue violencia interna, no solo invasión exterior. El modelo que Klein y la mayoría de los arqueólogos contemporáneos proponen es de colapso sistémico multicausal. Sequía prolongada, terremotos, ruptura de rutas comerciales y movimientos de población crearon una tormenta perfecta que ninguna de las civilizaciones afectadas pudo absorber individualmente. Es un modelo intelectualmente persuasivo y está bien respaldado por datos de múltiples disciplinas, pero ningún modelo multicausal explica de forma satisfactoria la sincronía. Las civilizaciones del Mediterráneo oriental habían sobrevivido sequías, terremotos y conflictos regionales durante siglos antes del colapso. El período Bronce tardío había atravesado crisis anteriores sin disolverse. ¿Por qué todos los factores estresantes confluyen exactamente en el mismo periodo de 50 años? ¿Y quiénes eran realmente los pueblos del mar? Porque después de 3000 años de arqueología mediterránea, ¿nadie los ha identificado con certeza? ¿Es posible que el colapso del Bronce Final tuviera un detonador único, un evento catastrófico singular, climático, sísmico o incluso extraterrestre, que actuó sobre todas las fragilidades sistémicas simultáneamente y las derrumbó en cadena? Y si los pueblos del mar no venían de ningún lugar identificable en los mapas de la época, porque venían de uno de los territorios que el colapso había destruido primero,
convirtiéndolos en refugiados armados sin estado, sin nombre en los registros de nadie, navegando hacia cualquier orilla que todavía tuviera algo que tomar. La carta de Ugarit nunca llegó a destino. Quien la escribió murió sin respuesta. Y nosotros, 3200 años después, todavía no sabemos exactamente qué fue lo que los mató. La erupción de Tera y el éxodo. Hay un objeto en el Museo de Leiden, en los Países Bajos, catalogado como Leidenbrimo 344, que los epigrafistas conocen como el Papiro Ipuwer. Es un documento egipcio de datación debatida, cuyo contenido describe una serie de calamidades nacionales en un lenguaje que, cuando los traductores lo leyeron por primera vez en el siglo XIX, los dejó sin palabras. El río es sangre, dice. No se puede beber el agua. Hay fuego en el cielo. Hay plaga en todo el país. Los graneros están vacíos. Es posible que sea literatura, la descripción exagerada de una crisis política interna. Es posible que sea algo más. Lo que no es posible es ignorar que existe, que es egipcio y que describe en el mismo idioma y con la misma geografía algo que se parece notablemente a un evento que la humanidad ha contado de muchas otras maneras. Entre el 1620 y el 1500 a.C., el volcán que forma la isla de Tera, la actual Santorini, en el mar Egeo, experimentó la erupción volcánica más violenta documentada en la historia humana conocida. El vulcanólogo Floyd McCoy, de la Universidad de Hawái, calculó que la columna eruptiva alcanzó los 36 kilómetros de altitud. El índice de explosividad volcánica de la erupción se estima en 7, colocándola en la misma categoría que el Tambora de 1815, considerada la erupción más potente en tiempos históricos. Pero Tera fue anterior en más de 3 siglos y sus efectos sobre el Mediterráneo oriental, incluyendo el colapso de la caldera, la generación de tsunamis de entre 9 y 30 metros de altura, según las estimaciones del sismólogo Amos Nur, y la inyección masiva de aerosoles sulfúricos en la estratosfera, habrían afectado directamente a Egipto, que se encuentra a aproximadamente 800 kilómetros del epicentro. El glaciólogo Klaus Hammer, del Instituto Geofísico de Copenhague, identificó en núcleos de hielo de Groenlandia un pico de acidez sulfúrica correspondiente a aproximadamente el 1645 a.C., con un margen de error de 20 años, que es el mayor registrado para el segundo milenio antes de Cristo en cualquier núcleo de hielo del hemisferio norte, y que los científicos atribuyen a la erupción minoica de Tera. Esa acidez en el hielo polar es el registro físico de una cantidad colosal de dióxido de azufre inyectado en la atmósfera, suficiente para alterar el clima del Mediterráneo durante años. La conexión con el relato bíblico del Éxodo fue propuesta inicialmente por el arqueólogo Spiridon Marinatos en 1939 y desarrollada modernamente por el vulcanólogo Amos Nur y otros investigadores. La secuencia es lo que resulta difícil de desestimar como coincidencia. Las cenizas volcánicas contaminan el agua superficial con compuestos de hierro que la colorean de rojo, primera plaga. Las ranas abandonan el agua contaminada en masa, segunda plaga. La muerte de ranas y peces produce proliferación masiva de insectos sobre la materia orgánica en descomposición, tercera y cuarta plagas. Las toxinas volcánicas en el pasto causan enfermedades y muerte del ganado, quinta plaga. La lluvia de piedra pómez, séptima plaga. El oscurecimiento solar por aerosoles estratosféricos, novena plaga. No es una lista aproximada. Es la secuencia en el orden correcto, producida por una cadena de causas geoquímicas verificables. La arqueología del Éxodo es, no obstante, un campo que plantea problemas serios. El arqueólogo Israel Finkelstein, de la Universidad de Tel Aviv, y William Dever, de la Universidad de Arizona, entre los más reconocidos especialistas en el periodo, sostienen que no existe evidencia arqueológica de un éxodo masivo de población semita de Egipto en ningún periodo del segundo milenio antes de Cristo a la escala que el texto bíblico describe. Y la cronología presenta un problema adicional. La erupción de Tera se data aproximadamente entre el 1620 y el 1500 a.C., mientras que la fecha arqueológica más aceptada para el éxodo, si ocurrió, se sitúa alrededor del 1250, bajo Ramsés II, con una diferencia de entre 250 y 370 años que no se ha podido reconciliar satisfactoriamente. Pero el papiro Ipuwer existe.
Y la secuencia geoquímica de efectos de una erupción volcánica de la magnitud de Tera sobre el delta del Nilo produce, en el orden documentado por la química atmosférica y ecológica, exactamente los fenómenos que el relato describe. Eso no prueba nada, pero tampoco permite indiferencia. ¿Podría el relato bíblico ser la memoria colectiva de la erupción de Tera, transmitida oralmente durante generaciones y amplificada antes de ser fijada por escrito, quizás mezclada con otras memorias de crisis y migraciones? Es posible que hubiera un grupo real de personas que abandonaron Egipto en un periodo de caos volcánico y llevaron consigo el recuerdo magnificado de lo que habían visto. ¿Y si lo que el texto llama milagro fue, para quienes estaban en el delta del Nilo en ese momento, simplemente la experiencia aterradora de una geología que no tenían manera de nombrar? El año sin verano de 536. No hubo una guerra. No hubo una plaga. Al menos no todavía. No hubo ningún ejército que cruzara ninguna frontera. La primavera del año 536 llegó a Europa, al Mediterráneo, a Asia Central y al norte de África, y simplemente, sin previo aviso, el sol dejó de calentar. El historiador bizantino Procopio de Cesarea lo registró con la precisión clínica de alguien que intenta describir algo para lo que no tiene categoría. El sol brillaba como la luna durante todo este año, sin calor, como en un eclipse. Había luz, pero no calor. Había días, pero no verano. Las cosechas se pudrieron en los campos de media docena de civilizaciones, sin que nadie pudiera hacer nada, porque lo que las mataba no era ninguna fuerza humana. El Michael McCormick, historiador de la Universidad de Harvard, y el glaciólogo Paul Majewski, de la Universidad de Maine, publicaron en 2018 en la revista Antiquity el análisis más completo realizado hasta esa fecha del evento de 536. Trabajaron con un núcleo de hielo extraído de Colle Gnifetti, en el Monte Rosa de los Alpes suizos, que preserva registros atmosféricos con una resolución estacional excepcional. Lo que encontraron en el estrato correspondiente al año 536 fue la mayor concentración de polvo volcánico y partículas de material extraño registrada en ese periodo en cualquier núcleo de hielo del hemisferio norte. El Sol no estaba fallando. Algo había puesto entre el Sol y la Tierra un velo de partículas lo suficientemente denso para reducir la temperatura media del hemisferio norte entre 1,5 y 2,5 grados centígrados durante casi una década. Ese descenso puede sonar modesto. No lo fue. El climatólogo Ulf Bundgen y un equipo internacional publicaron en 2016 en Nature Geoscience el análisis dendrocronológico más exhaustivo del periodo, usando anillos de crecimiento de árboles de Escandinavia, Siberia y América del Norte. Sus conclusiones fueron directas. Los años 536 a 545 de nuestra era representan el periodo de crecimiento arbóreo más reducido en los últimos 2000 años en el hemisferio norte. No hay nada comparable antes ni después en ese rango temporal. Las crónicas independientes que registran el mismo evento incluyen los Annals of Ulster irlandeses, que documentan fallos sistemáticos de pan entre 536 y 539. Y la historia del monje britano Gildas, además de fuentes sirias y chinas que describen anomalías climáticas en el mismo periodo, sin ningún contacto entre sí. El evento no fue único. McCormick y Majewski identificaron erupciones adicionales en el 540 y en el 547, lo que significa que el hemisferio norte recibió 3 impactos volcánicos consecutivos en 11 años, creando lo que los investigadores llaman la pequeña edad de hielo tardoantigua, que se extendió aproximadamente entre 536 y 660 de nuestra era. Dentro de ese periodo, en el 541, emergió la pandemia de Justiniano, la primera oleada documentada de Yersinia pestis, la bacteria de la peste bubónica. El historiador William Rosen estimó en su obra sobre la pandemia que mató entre 25 y 50 millones de personas. El historiador Kyle Harper, de la Universidad de Oklahoma, argumentó en El destino de Roma, publicado en 2017, que la crisis alimentaria y la migración masiva desencadenadas por el oscurecimiento crearon las condiciones exactas para que la enfermedad se propagara con la velocidad que los registros documentan. El imperio sasánida atravesó su mayor crisis interna del periodo. La dinastía Gupta en India colapsó. Múltiples confederaciones germánicas reorientaron sus migraciones.
El consenso científico actual acepta plenamente que 536 fue un evento catastrófico real causado muy probablemente por una o varias erupciones volcánicas que inyectaron aerosoles sulfúricos en la estratosfera. La hipótesis más citada, la de McCormick y Majewski, señala a Islandia como fuente primaria para ese año específico, aunque reconocen que el análisis de isótopos de azufre del núcleo alpino no es concluyente. El origen exacto del volcán no ha sido identificado definitivamente, un hecho en sí mismo notable para un evento de esta magnitud. Pero una pregunta persiste. El Tambora, en 1815, fue una de las erupciones más grandes del período histórico y produjo el famoso Año sin verano de 1816, que afectó principalmente al hemisferio norte con descensos de temperatura de alrededor de 0,5 a 1 grado centígrado. Los efectos de 536 fueron entre 3 y 5 veces más intensos por período de tiempo similar. ¿Por qué? ¿Fue realmente solo una erupción volcánica islandesa? ¿O hubo un componente adicional, quizás extraterrestre, que multiplicó el efecto atmosférico más allá de lo que una erupción volcánica convencional puede producir? El geofísico Dallas Abbott del Observatorio Lamont Doherty ha propuesto la hipótesis de un posible impacto oceánico de cometa o asteroide fragmentado, cuyo material podría haber contribuido a la opacidad atmosférica. Sigue siendo una hipótesis minoritaria, no confirmada. Y mientras los científicos debaten el mecanismo, la pregunta histórica más grande permanece casi sin formular. ¿Cuántos de los colapsos políticos del siglo VI, que los historiadores atribuyen a factores internos o a presión militar, son en realidad respuestas en cadena a un único catalizador climático que cambió las condiciones de vida en medio continente durante una generación? El gran diluvio del Mar Negro. Piensa en una llanura más grande que Francia. Tierra negra, extraordinariamente fértil, bañada por un lago de agua dulce en cuyas orillas viven comunidades humanas desde hace generaciones. El clima es templado, el suelo produce, el agua está cerca. Y luego, hace aproximadamente 7.600 años, en algún punto alrededor del 5.600 a.C., el Mediterráneo rompe la barrera natural que los separa del resto del mar y el agua salada entra, no gradualmente. No a lo largo de siglos. El oceanógrafo Walter Pittman del Observatorio Lamont Doherty de la Universidad de Columbia calculó una tasa de inundación de 42 kilómetros cúbicos de agua por día, lo que equivale a 10.000 veces el caudal de las cataratas del Niágara. Todos los días, durante meses. 155.000 kilómetros cuadrados de tierra habitada, cubiertos para siempre. Y los que sobrevivieron huyeron en todas direcciones. Y llevaron consigo una historia. En 1997, los oceanógrafos William Ryan y Walter Pittman publicaron en la revista Marine Geology los resultados de sus expediciones al fondo del Mar Negro. Usando sonar de alta resolución y muestras de sedimento extraídas de distintas profundidades, identificaron una antigua línea costera a 140 metros de profundidad, sumergida bajo el nivel actual del mar, y una transición abrupta en los sedimentos de depósitos de agua dulce a depósitos de agua salada. Esa transición, datada consistentemente alrededor del 5600 a.C. por múltiples análisis independientes, es la firma geológica de una intrusión marina súbita. No hay otra explicación geológica conocida para ese perfil de sedimentos en ese lugar. Las conchas de moluscos de agua dulce encontradas en los sedimentos de la antigua orilla han sido datadas por radiocarbono con resultados que las ubican en el período de existencia del lago predinástico. Las conchas de moluscos marinos aparecen inmediatamente por encima en el perfil sedimentario y corresponden al período posterior al evento. En el año 2000, el explorador Robert Ballard, conocido por el descubrimiento del Titanic, condujo una expedición al fondo del Mar Negro frente a la costa turca y localizó, a 140 metros de profundidad, estructuras rectangulares, herramientas de piedra tallada y madera trabajada que describió públicamente como posibles restos de asentamientos prehistóricos sumergidos. Los hallazgos de Ballard no han sido objeto de excavación arqueológica sistemática posterior, y su interpretación sigue siendo provisional. El genetista David Reich, de la Universidad de Harvard, publicó en 2015 un análisis de ADN antiguo, que muestra una migración masiva y sincronizada de poblaciones desde la región del Mar Negro y las estepas pónticas hacia Europa Central y el Cáucaso a partir de aproximadamente el 5000 a.C.
La firma genética de esa migración es tan clara en los datos que Reich y su equipo pudieron rastrearla en los genomas de poblaciones europeas actuales. No establece una conexión directa con el evento de inundación, pero la sincronía cronológica es notable. Más de 200 tradiciones de diluvio han sido documentadas en culturas sin contacto entre sí. Sumerios, griegos con el relato de Deucalión, hebreos, indios con Manu, chinos con Gunyu, amerindios de las tradiciones ojibwe y maya. No todas son idénticas en sus detalles, pero comparten una estructura narrativa que resulta estadísticamente improbable como coincidencia. Una inundación de proporciones cósmicas, un hombre elegido o advertido, una embarcación, animales rescatados, una montaña o punto elevado como refugio, y una nueva humanidad que comienza desde cero. El poema de Gilgamesh, en su tablilla 11, escrita en sumerio aproximadamente en el 2100 a.C., pero que refleja tradiciones orales mucho más antiguas, describe la inundación con detalles de dirección del viento, duración y tipo de embarcación que van más allá de la metáfora. La hipótesis Ryan-Pittman tiene respaldo estratigráfico sólido y ha sido corroborada parcialmente por equipos independientes de la Universidad de Delaware y la Universidad de Bristol. La paleoclimatóloga Valentina Janko-Hombach y otros investigadores han cuestionado la cronología y la escala del evento, argumentando que la inundación pudo haber sido más gradual, de décadas o siglos, que la catástrofe súbita que Ryan y Pittman proponen, lo que reduciría su impacto sobre las poblaciones humanas circundantes. Es una objeción legítima que el debate científico continúa procesando. Pero ningún modelo de inundación gradual explica satisfactoriamente por qué más de 200 culturas en 5 continentes, sin contacto documentado entre sí, conservan una tradición de diluvio con los mismos elementos estructurales. La probabilidad estadística de que esa convergencia narrativa sea coincidencia pura no ha sido calculada de forma que resulte convincente por ninguno de sus defensores. ¿Podría el diluvio del Mar Negro ser el núcleo histórico real alrededor del cual cristalizaron simultáneamente las memorias de decenas de culturas? Es posible que los supervivientes de esa llanura fértil, dispersados en todas las direcciones del compás, llevaran consigo el recuerdo traumático del agua que se tragó su mundo y lo transmitieran a las culturas que los absorbieron, que lo relaboraron y lo hicieron suyo. ¿Y si la historia más vieja del mundo no es un mito, sino una crónica? ¿Y lo que cambió con cada generación no fue el hecho sino el nombre del dios que lo ordenó? Los mapas de Piri Reis. Es el 29 de octubre de 1929 y el teólogo orientalista alemán Gustav Adolf Deissmann está catalogando manuscritos olvidados en los depósitos del Palacio de Topkapi en Estambul cuando sus manos se detienen sobre un trozo de piel de gacela doblado en cuartos. Lo despliega sobre la mesa. Es un mapa, firmado por el almirante otomano Piri Reis, fechado el 9 de marzo de 1513. Muestra el Atlántico, las costas de lo que claramente es América del Sur, la costa de África Occidental. Todo eso sería notable pero no imposible para un cartógrafo del siglo XVI. Pero, en la parte inferior del mapa, donde debería haber agua o especulación sobre tierras australes, hay una línea costera, detallada, con bahías, promontorios, entrantes, que corresponde con un grado de similitud que todavía genera debate a la costa de la Antártida. Un continente que ningún europeo visitaría hasta 1820, cuya costa subglacial, la costa tal como sería sin los casi 2 kilómetros de hielo que hoy la cubren, no fue cartografiada con precisión hasta la operación High Jump estadounidense de 1949. El mapa físico, pintado sobre piel de gacela, se conserva en el Departamento de Manuscritos del Palacio de Topkapi en Estambul. No es una reproducción ni una copia tardía. Es el original de 1513 y cualquier persona puede ir a verlo. Piri Reis, almirante de la flota otomana y cartógrafo de reconocido prestigio en su época, anotó en el propio mapa que lo había elaborado compilando 20 cartas antiguas y 8 mapas ptolemaicos, incluyendo, según sus propias palabras, mapas del tiempo de Alejandro Magno.
Lo que eso implica sobre la existencia de una tradición cartográfica anterior no documentada es una de las preguntas que el mapa no ha dejado de plantear desde su redescubrimiento. El profesor Charles Hapgood, de la Universidad de Keene, en New Hampshire, publicó en 1966 su obra Mapas de los Reyes del Mar Antiguo, en la que analizó el mapa de Piri Reis con un equipo de cartógrafos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Su conclusión fue que la proyección cartográfica utilizada era técnicamente más sofisticada que cualquier método europeo conocido del siglo XVI, y que el punto de proyección original del mapa parecía haber sido calculado desde una posición geográfica consistente con el Cairo, usando coordenadas esféricas que Europa no formalizaría cartográficamente hasta el siglo XVIII. En una carta fechada el 6 de julio de 1960, el teniente coronel Harold Z. Olmeyer, comandante de la base de la Fuerza Aérea de Westover, respondió oficialmente a una consulta de Hapgood, confirmando que la porción subantártica del mapa coincidía con los datos sísmicos de la expedición de 1949 con un grado de exactitud que describió como sorprendente. El cartógrafo MI. Walters, del Hydrographic Office de la Marina de los Estados Unidos, analizó en 1953 la proyección del mapa y llegó a conclusiones similares sobre su sofisticación técnica. La respuesta académica dominante está representada con solidez por el historiador Gregory McIntosh en su análisis publicado en 2000 por la Universidad de Oklahoma, que sigue siendo el estudio académico más exhaustivo del mapa. McIntosh argumenta que la masa austral del mapa no representa la Antártida, sino la costa patagónica de América del Sur, distorsionada por los errores de proyección habituales en la cartografía renacentista y por la especulación geográfica sobre la Terra Australis Incognita, el continente meridional cuya existencia los geógrafos griegos postulaban por razones de simetría filosófica con las masas terrestres del norte. Es una interpretación coherente con lo que sabemos sobre las prácticas cartográficas del siglo XVI, pero hay un detalle que la hipótesis de la Patagonia distorsionada no resuelve con comodidad. La masa austral del mapa de Piri Reis muestra la península antártica separada de América del Sur por un paso abierto, que corresponde geográficamente al pasaje Drake, el canal entre el Cabo de Hornos y la Antártida. Ese pasaje no fue documentado por cartógrafos europeos hasta el siglo XVII. En la cartografía especulativa de la Terra Australis del siglo XVI, ese continente imaginario aparecía típicamente unido al continente americano, no separado por un estrecho. La separación en el mapa de Piri Reis es un detalle que la explicación convencional no ha resuelto de forma que cierre completamente la discusión. ¿De dónde obtuvo Piri Reis los mapas fuente que él mismo describió como muy antiguos? ¿Existió en algún periodo anterior, cuando las condiciones climáticas pudieron haber sido distintas en el Atlántico Sur, alguna tradición de navegación de largo alcance que no dejó otras huellas materiales? ¿O estamos ante una coincidencia geográfica extraordinaria que nos dice más sobre nuestra tendencia a buscar patrones que sobre los conocimientos de cartógrafo alguno de la antigüedad? La piel de gacela sigue en Topkapi. El mapa no ha cambiado. Somos nosotros los que seguimos sin ponernos de acuerdo sobre qué dice. Göbekli Tepe, año 9600 a.C. Estás de pie en una colina árida del sureste de Turquía, a 15 kilómetros de lo que hoy es la ciudad de Sanlurfa. Y el viento lleva polvo y el olor a pedernal caliente. No hay ciudades en ninguna dirección. No hay agricultura, no hay escritura, no hay metalurgia, no hay ninguna de las cosas que los libros de historia llaman civilización. Según todo lo que sabíamos antes de 1994, los seres humanos de este momento son bandas dispersas de cazadores-recolectores que duermen donde caen y se mueven siguiendo la presa. Y, sin embargo, frente a ti, en esta colina, hay columnas de caliza tallada de 6 metros de altura, dispuestas en círculos perfectos, cada una grabada con relieves de animales de una precisión que no volverías a ver durante miles de años. Alguien las puso aquí, alguien las hizo. Y eso debería ser imposible. En 1963, arqueólogos de la Universidad de Chicago realizaron un reconocimiento superficial del sitio y lo catalogaron como un cementerio medieval. 31 años después, en 1994, el arqueólogo alemán Klaus Schmidt, del Instituto Arqueológico Alemán, regresó al lugar, clavó una pala y comenzó a desenterrar la obra que consumiría el resto de su vida.
Murió en 2014 habiendo excavado, según las estimaciones del propio equipo arqueológico, menos del 5% del sitio total, lo que la datación por radiocarbono, realizada en múltiples ocasiones por equipos independientes, ubica entre el 9600 y el 8200 a.C., es una estructura monumental cuya escala no tiene paralelo conocido en esa época. El sitio abarca al menos 90.000 metros cuadrados. El georradar ha identificado más de 20 recintos circulares superpuestos. A la fecha de publicación de los estudios más recientes, solo 4 han sido completamente excavados. Las columnas en forma de T pesan entre 10 y 20 toneladas métricas cada una. La cantera de origen está a 100 metros del sitio, no hay herramientas de metal asociadas al período de construcción y no hay evidencia de tracción animal en ese momento de la prehistoria humana en la región. El arqueólogo Klaus Schmidt estimó, antes de su muerte, que la construcción de los recintos principales habría requerido entre 500 y 1.000 trabajadores simultáneos. 500 a 1.000 personas organizadas, coordinadas, alimentadas y dirigidas hacia un objetivo común, en un periodo en el que la teoría arqueológica dominante sostenía que los seres humanos vivían en grupos de entre 20 y 50 individuos que no mantenían estructuras de cooperación a gran escala. El zooarqueólogo Joris Peters, de la Universidad de Múnich, analizó los relieves animales de las columnas, incluyendo zorros, serpientes, grullas, escorpiones, jabalíes y buitres, y los describió como exhibiendo un realismo anatómico sin equivalente conocido en el arte rupestre contemporáneo. No son dibujos esquemáticos. Son representaciones tridimensionales con volumen, proporción y detalle de especie que implican un nivel de observación y técnica que no encaja con el contexto que el resto de la arqueología del período sugiere. El astrofísico Juan Antonio Belmonte, del Instituto de Astrofísica de Canarias, publicó en 2011 un análisis de las orientaciones de los recintos principales de Göbekli Tepe, argumentando que la disposición arquitectónica apunta a la salida de Sirio y a la puesta de las Pléyades durante el equinoccio de primavera de la época de construcción. Si eso es correcto, implica no solo capacidad constructiva, sino conocimiento astronómico sistemático en una sociedad que según el modelo convencional no había tenido tiempo de acumularlo. No hay restos de hogares domésticos en el sitio, no hay viviendas permanentes, no hay estructuras de almacenamiento de alimentos. Todo el espacio está dedicado a algo que no es subsistencia. Y alrededor del 8000 a.C., alguien enterró deliberadamente el sitio completo bajo toneladas de tierra y escombros. No fue abandonado, no fue destruido, fue sepultado con cuidado, preservando las estructuras intactas bajo una cubierta de relleno, que curiosamente es la misma razón por la que se conservó tan bien hasta que Schmidt llegó con su pala. Alguien quiso que durara, pero lo enterró de todas formas. Y nadie, en 11.600 años, ha podido explicar por qué. La postura académica contemporánea, articulada entre otros por el arqueólogo Ian Hodder de la Universidad de Stanford, propone que Göbekli Tepe fue un centro de culto regional donde distintos grupos de cazadores-recolectores se reunían estacionalmente. Más aún, Hodder y otros sugieren que el esfuerzo coordinado para construir y mantener el santuario pudo haber sido el catalizador, no la consecuencia de la revolución agrícola. La necesidad de alimentar a los trabajadores del templo habría impulsado los primeros experimentos de cultivo sistemático. Es una hipótesis elegante, intelectualmente sofisticada, y cuenta con respaldo institucional significativo en la arqueología contemporánea. Pero las herramientas necesarias para tallar columnas de 20 toneladas con esa precisión no han aparecido. Los cálculos logísticos para mover y erigir esas columnas sin tracción animal ni palancas de metal sobrepasan lo que la teoría estándar de las capacidades organizativas de los cazadores-recolectores del período debería poder coordinar. Y nadie ha explicado por qué alguien enterraría deliberadamente la obra de generaciones enteras sin dejar ningún registro escrito de por qué lo hizo, porque la escritura todavía no existía. ¿Es posible que Göbekli Tepe no sea el comienzo de algo sino el final? ¿Podría ser el último vestigio visible de una cultura anterior cuya historia completa aún no hemos encontrado, que podría estar enterrada bajo otros sitios que todavía no hemos excavado, o bajo tierra que todavía no sabemos que deberíamos excavar? Y si el enterramiento deliberado no fue abandono sino preservación, el acto consciente de esconder algo de una amenaza que esa cultura anticipaba, o de guardar algo para alguien que sabían que vendría después.
El 95% del sitio sigue bajo tierra. Está ahí, en esas colinas áridas de Turquía, esperando. Y lo que ya hemos encontrado en el 5% que excavamos es suficiente para poner en duda todo lo que creíamos saber sobre cuándo comenzó la historia humana. Estas no son anomalías aisladas. Son destellos de algo más grande que nuestra narrativa habitual del pasado no termina de capturar. Hemos visto una estructura de 11.600 años que no debería haber podido ser construida por las sociedades que supuestamente la construyeron. Hemos visto un mapa de 500 años de antigüedad que muestra con exactitud perturbadora la costa de un continente que nadie había visitado. Hemos rastreado el eco geológico de una inundación que pudo haber dado origen a la historia del diluvio más contada del mundo. Hemos contemplado el año en que el sol perdió su calor y nadie supo por qué. Hemos visto cómo la geología de un volcán pudo haber escrito uno de los relatos más influyentes de la historia humana. Hemos presenciado el colapso simultáneo de 5 civilizaciones sin que nadie haya podido todavía identificar con certeza la causa. Hemos buceado sobre una estructura submarina cuya naturaleza exacta lleva 4 décadas sin resolverse. Hemos contado lo que no se recuperó cuando ardió el mayor archivo del mundo antiguo. Hemos escuchado la pregunta más incómoda que un historiador puede formular sobre la solidez de nuestra cronología medieval. Y hemos leído, grabado en diorita negra hace casi 4.000 años, principios jurídicos que el mundo tardó milenios en volver a articular. Lo que conecta estos 10 casos no es una teoría, es una estructura de repetición. En cada uno de ellos encontramos algo que existe, algo que no debería poder existir según la historia que conocemos, y una explicación oficial que cierra la mayoría de las preguntas, pero no todas. La ciencia académica no es el adversario en ninguno de estos debates. Es la herramienta más rigurosa que tenemos para aproximarnos a la verdad, y sus respuestas son en la mayoría de los casos las más probables. Pero probable no es sinónimo de completo, y en cada uno de estos casos hay una pregunta específica, documentada, construida sobre datos verificables, que la explicación convencional no cierra del todo. No se trata de elegir entre el rigor académico y el asombro. Se trata de exigirle al rigor académico que no deje de hacer preguntas cuando las preguntas se vuelven incómodas. Hay algo que todos estos misterios cuestionan de forma silenciosa pero persistente. Nuestra suposición de que la historia humana es una línea recta que va siempre hacia arriba, que cada generación sabe más que la anterior y que lo que no encontramos antes es porque todavía no existía. Hammurabi codificó la presunción de inocencia. Eratóstenes midió la Tierra. Aristarco propuso el heliocentrismo. Alguien en el siglo II a.C. construyó un mecanismo de engranajes de una precisión que Europa tardó 14 siglos en igualar. Y alguien, hace 11.600 años, en una colina árida de Turquía, levantó columnas de 20 toneladas y las cubrió de relieves con un nivel de sofisticación que no encaja en ningún modelo que tengamos de lo que los seres humanos de ese periodo eran capaces de hacer. La historia no es una línea recta. Es algo más parecido a un laberinto, con salas de conocimiento que descubrimos, habitamos, olvidamos y volvemos a encontrar. La mayoría de las personas pasa por los museos mirando las etiquetas. Ve las fechas y los nombres y asiente y sigue adelante. Tú llegaste hasta aquí. Viste las mismas piedras, los mismos mapas, los mismos códigos y las mismas cartas que nunca llegaron a destino. Y te preguntaste qué más hay que no nos han contado. Esa pregunta no te hace menos riguroso. Te hace exactamente el tipo de persona que ha avanzado el conocimiento humano en cada época, en que alguien se atrevió a mirar lo que todos los demás daban por resuelto. Si este canal te ha hecho ver algo diferente, suscríbete, porque hay más capítulos de este laberinto que todavía no hemos abierto. Y cuéntanos en los comentarios cuál de estos 10 casos te parece el más difícil de explicar. Queremos leer tu razonamiento. La historia no es lo que ocurrió, es lo que sobrevivió. Lo que sobrevivió es lo que alguien decidió conservar, lo que el fuego no alcanzó, lo que el agua no cubrió, lo que el tiempo no borró. En cada grieta de esos registros incompletos, en cada Göbekli Tepe enterrado bajo toneladas de tierra, en cada mapa dibujado sobre piel de animal, en cada carta cocida en un horno, mientras la ciudad ardía alrededor del escriba, hay una voz que lleva milenios esperando que alguien se detenga a escucharla. En alguna colina árida de Turquía,
el 95% del silencio sigue esperando ser excavado. La historia no terminó. Apenas empieza a ser encontrada. Suscríbete para no perderte el próximo descubrimiento.